En Cuaresma, preparémonos para resucitar con Jesucristo. Muy buenos días, queridos televidentes y oyentes de nuestra frecuencia de la esperanza y de la paz de Vox Day. Sean bienvenidos a esta reflexión de la importancia del ayuno en este tiempo de Cuaresma tan maravilloso que estamos viviendo. Muchos nos preguntamos qué es el ayuno, para qué ayunar, cuál es el sentido de ayunar. Eso es lo que queremos compartir con ustedes en este pequeño espacio de encuentro, en este pequeño espacio de reflexión, para ver y descubrir en este tiempo de Cuaresma a qué nos invita el Señor con estas tres prácticas del ayuno, la oración y la limosna. Uno se pregunta sobre el ayuno y a veces nos encontramos con las historias esas de la mamá que le dice a Samuel: Samuel, no comas carne en este viernes. Y Samuel le responde: pero mamá, tú con tus tradiciones antiguas, tú enchapada a la antigua, eso ya pasó de moda. Y a veces nosotros podemos caer en ese pecado de decir: no, todo ya es tentación antigua, todo ya es una cosa del pasado, todo ya no va a repercutir hoy en día. Por eso, queridos hermanos, nos preguntamos sobre el sentido del ayuno. Y hay que mirar un poco la historia. En la historia encontramos que, por ejemplo, en la tradición judía, en el Antiguo Testamento, encontramos que la práctica del ayuno es una cosa muy frecuente. La tradición judía o los judíos tenían ayuno 2 veces a la semana. Lo hacían los lunes y los jueves. Hacían esta práctica rigurosa del ayuno. ¿Para qué? En sentido de expiación de sus pecados. Si miramos en los evangelios, Jesús sale al desierto y sale 40 días a ayunar. 40 días en forma de preparación. El ayuno le prepara el corazón, le prepara su vida a un encuentro más íntimo con el Señor. Con el largo de la historia, a lo largo del tiempo, la tradición cristiana también fue asumiendo este tipo de práctica del ayuno. Primero se hacía semanal. Todas las semanas se ayunaban los días miércoles y los días viernes en la iglesia primitiva. Y era una práctica muy común. Todos los cristianos ayunaban en el sentido de que el novio ya no estaba con ellos. Jesucristo ya no estaba con ellos. Esta práctica cristiana empezó a fortalecerse constantemente en todas las comunidades primitivas. En las catacumbas se hacían oración durante toda la noche. El ayuno lo motivaban a la oración, iba unido junto con él. Este ayuno era una práctica muy maravillosa que consistía en la privación de 2 alimentos de los 3 que se toman. Solamente se podía tomar 1 al día. Y eso lo llevaba a uno a un encuentro más íntimo con el Señor en cuanto a la necesidad. Es muy llamativo cómo a lo largo del tiempo la iglesia primitiva lo asoció con los 40 días que se tienen en preparación a la Semana Santa. Toda la Semana Santa se tomaba como una práctica de ayuno, todos los 8 días, pero para muchas personas era imposible. Por lo tanto, se decidió que en los 40 días de preparación a la Semana Santa, los viernes, se hiciera esta práctica del ayuno, que lo tenemos hasta nuestra era. Desde el siglo III hasta nuestra fecha tenemos esta práctica continua del ayuno como una institución en invitación de los papas. A lo largo de la historia también encontramos que simplemente el ayuno tenía ese tinte de purificación, pero hoy en día le damos otro tinte más, un sentido de purificación y un acto de preparación. No solamente es para purificar nuestra vida, sino también para prepararla. ¿Para prepararla a qué?, se pregunta uno. En este caso, la Cuaresma nos prepara a la Pascua, al gran encuentro del Señor. Y la Pascua es el gran sacrificio de Cristo Redentor, el gran sacrificio del Señor que se hace en una cruz, resucitando. Y recordemos muy bien que el Señor toma pan y lo parte. El signo del pan es el signo de rompimiento del ayuno. Por eso qué bonito es encontrarse uno durante toda la Cuaresma ante una necesidad para encontrarse después con el Señor. Bien. Hay unas normas para el ayuno y la abstinencia durante todo ese tiempo. ¿Cuáles son esas normas? Las normas son muy sencillas. El episcopado mexicano, a lo largo del tiempo, decía y nos invitaba a que como norma se debía guardar siempre el ayuno el miércoles de ceniza y todos los viernes durante toda la Cuaresma, incluso el Viernes Santo. Esa es la primera norma, guardarla desde el miércoles de ceniza el ayuno y todos los viernes posteriores a la Cuaresma. Son 4 en especial las que vamos a tener. Primero, la abstinencia de aquellos alimentos
que para cada uno significan de especial agrado, sea por materia o por el modo de preparación. Ayunar, queridos hermanos, no solamente es la privación de la carne, la privación de no comer carne de res, carne de cerdo, en fin. El ayuno es privarnos de aquello que nos gusta. Si a mí me encanta todos los viernes tomarme un vaso de jugo bien delicioso, pues los viernes yo voy a sacrificar ese jugo. Si a mí me encanta el bistec que hacen, o me encanta el arroz, me encanta la arepa, los viernes de Cuaresma yo voy a hacer el sacrificio de privarme de eso que a mí más me gusta. Cuando yo hago ese sacrificio de dejar a un lado lo que más me gusta, estoy configurando mi ayuno real, un ayuno verdadero. El ayuno no consiste solamente en cambiar la carne por el pescado, no tiene sentido. Cambiar una carne que es mucho más económica por un pescado que es mucho más costoso. No tendría sentido hacer esta práctica, ¿no? Sacrificar aquello que a mí me gusta. Si a mí me encantan los chocolates, pues los viernes no voy a volver a tomar chocolates, ¿cierto? Ni a comer chocolates. La segunda es una práctica de especial para invitar a la caridad. ¿Qué hace con lo que uno ayuna? Con la privación, por ejemplo, de la arepa, del arroz, del chocolate, de lo que estábamos hablando. Como yo no voy a gastar dinero en eso, ese fondo va destinado a la caridad, de manera especial a los pobres. Se preguntaron ustedes, bueno, ¿qué tipo de caridad? Pues la idea es, queridos hermanos, si ustedes no están consumiendo todos los alimentos y se han privado de ellos, pues da esa donación que tú te ahorraste, métela en una alcancía. Cuando termina la Cuaresma, tú haces realmente la obra de amor de comprar un mercado con todo lo que ahorraste y se lo llevas a los pobres. En este caso, nuestra diócesis de Cúcuta hace una campaña de comunicación cristiana de bienes, con lo que nosotros nos estamos privando del ayuno. ¿Y qué es esa campaña? Todo lo que tú has ahorrado durante estos 40 días, destinarlo a una campaña en especial. En este año se va a dedicar de manera especial a dos acciones, a lo del problema del agua y al problema de los deportados de Venezuela, de tantos colombianos que están llegando a nuestra Cúcuta amada, perdiéndolo todo, que llegan a vivir en casas totalmente denigrantes, pierden su dignidad. Hay muchos que no han podido venirse porque no tienen cómo, porque la guardia les quita las cosas. Esa campaña, miren, va destinada a eso. O sea, lo que yo ayuno, lo invierto en la caridad. La tercera, por una obra especial de piedad. Uno hace ayuno y está invitado al ayuno, no solamente durante ese tiempo de Cuaresma, sino cada vez que tú desees, puedes hacer un ayuno en forma de sacrificio. ¿Por quién? Por un familiar enfermo. Entonces tú dices, yo voy a ayunar durante todo ese tiempo por mi mamá, por mi papá, para que el Señor le alivie, para que el Señor le fortalezca, para que sea el mismo Señor el que se configure con él. Y la cuarta es en sacrificio voluntario. Esto no quiere decir que entonces yo ayuno para adelgazar, no, tampoco tiene sentido. Entonces muchas modelos dirán, no, hacen ayuno constante, porque entonces se privan de todos los alimentos y hacen fruticas. No, es un sacrificio para adelgazar, es un sacrificio para mortificar mi cuerpo, y ante la necesidad es donde yo voy a sentir un gusto placentero cuando vuelva a tomar los alimentos. Es allí donde yo voy a volver a darle gracias al Señor por esos alimentos que Él me regala. Vamos a encontrar un ejemplo muy sencillo. Una vez escuché una historia maravillosa de una familia, de un muchacho que le diagnosticaron diabetes juvenil. Un niño, un joven con diabetes es muy duro, porque ve a todos sus amiguitos consumiendo golosinas, consumiendo azúcares, y él no poder. La mamá, al ver este problema tan grande que se estaba presentando, hace un sacrificio también ella de no volver a tomar azúcares, de no volver a tomar golosinas ni nada por el estilo. Lo hace en sacrificio de amor por su hijo, incluso no haciéndolo ni siquiera a escondidas, porque si no el niño también lo iba a hacer. La señora no estaba enferma, ella lo hace por amor por su hijo, se sacrifica y se configura por amor con su hijo. Miren qué maravilloso es este ejemplo. Si ella lo hace por amor por su hijo, nosotros cuando nos privamos del alimento, lo hacemos por amor por aquellas personas que no tienen alimento. Cada vez que uno ayuna,
uno se recuerda siempre a todos aquellos pobres que no tienen alimento en su mesa, aquellos niños, personas del África que a veces mueren de inanición porque no tienen alimento en sus vidas. Eso configura mi vida con ellos y eso me hace y me lleva a orar más por aquellas personas que no tienen nada. Me lleva a orar más por aquellas personas que lo han perdido todo. Por eso el verdadero sentido del ayuno es configurar mi vida con los que están necesitados, con los que han perdido absolutamente todo, con aquellos que no tienen alimento en su mesa. De modo que, repito, cuando yo vaya a tomar nuevamente los alimentos, le dé gracias al Señor, una verdadera gracias, porque nuevamente el Señor se queda en mi vida. Y así como yo le puedo dar gracias al Señor todos los días por algo, debería darle gracias a Dios todos los días por los alimentos. A veces, queridos hermanos, para nadie es un secreto, los comedores en nuestras casas se convirtieron en un artículo de lujo. El comedor está arrinconado o bien decorado, bien bonito, pero tú dónde te sientas a tomar los alimentos. La señora toma sus alimentos en la cocina. El señor toma los alimentos viendo televisión. Los muchachos toman sus alimentos en su computadora o en sus actividades. El comedor ya no se tiene en cuenta. El comedor donde uno se reunía en torno a los alimentos, le daba gracias al Señor, los bendecía, se quedaron a un lado. No hay mejor práctica para el ayuno que durante este tiempo reunirnos en familia en el comedor. Mirar lo poco que tenemos, sacrificando realmente todo lo demás y dándole gracias al Señor, porque ese poquito alimento que estamos tomando en ese sacrificio del ayuno realmente empieza a satisfacer mi necesidad de Dios. Cuando yo siento un vacío en mi vida, cuando yo siento un vacío en mi estómago, es donde desde lo más profundo de mi vida yo aclamo al Señor. Todos los días, aquellas personas que aguantan hambre le aclaman al Señor misericordia. Y nosotros por un día, por un viernes, por un día de la semana, le estamos aclamando misericordia al Señor, para que mi vida se configure con todos aquellos. Y terminamos con las 4 caras del ayuno. ¿Cuáles son? La primera, el ayuno es misericordia. Cuando hacemos esta privación ocasional del alimento, eso nos predispone para que le demos muchas gracias a Dios cuando nosotros sí comemos. Por eso el ayuno es misericordia, es agradecer cuando vuelvo a tener los alimentos. El ayuno es dominio de sí. Uno no puede hacer una privación simplemente por hacerla. Es dominar mi cuerpo, dominar lo que tengo, dominar mi ser para realmente poder hacerlo. Si yo no tengo dominio de sí mismo, dominio de mí, no voy a ser capaz de ayunar. Si yo no tengo dominio de mí, no voy a ser capaz de ser casto. Ese dominio también nos ha invitado a todas las personas para que nos dominemos durante este tiempo, de privarnos no solamente de los alimentos, sino privarnos tal vez de estar con la esposa, con el esposo, de privarnos de hacer muchas actividades que a mí me satisfacen. Esa privación me lleva a un dominio más perfecto. La otra es ayuno y privación. La privación total es la que aparece cuando hay incomodidad. Claro, uno pasar todo un día con un alimento es muy difícil cuando uno está acostumbrado a tomar los 3 alimentos, está acostumbrado a la media mañana, a la media tarde. Pero pasar todo un día con un solo alimento es privación. Y la incomodidad te lleva a ti a aclamar al Señor, a experimentar desde tus entrañas la gracia de Dios. Por eso la última es ayuno y oración. La última cara es esta. Siempre van entrelazadas. Cuando yo tengo la necesidad, me configuro más con el Señor, que me ayuda a orar por mi vida, a orar por los necesitados, a orar y a encontrarme con Él. Ante el vacío del alimento, ante la privación del alimento, me encuentro la necesidad de buscar al Señor, de entrar en intimidad con el Señor. En esa intimidad es donde yo le voy a dar gracias, porque a veces he sido muy desagradecido. Muy desagradecido con los alimentos que nos sirven, y uno dice, ay no, ese arroz está muy frío, ese arroz está caliente, esa yuca está muy fea, está dura, y uno se va quejando, y uno se queja todos los días, y todos los días el Señor nos da y no valoramos eso. Por eso, queridos hermanos, la invitación es principalmente a que ayunemos
a que le demos gracias al Señor para que, configurando nuestra vida con los pobres y necesitados, podamos ahorrar para compartirlo con aquellos que lo necesitan. De manera especial, apoyemos durante este tiempo esa campaña de comunicación cristiana de bienes para con los más necesitados. Que el Señor les bendiga, que el Señor les regale una Semana Santa llena de amor, una Semana Santa llena de paz, pero ante todo, una Semana Santa llena de luz, donde Cristo resucitado viene a nuestras vidas y a nuestros corazones. Dios les bendiga. En Cuaresma, preparémonos para resucitar con Jesucristo.